Buenas noches a todos. Damos gracias al Señor, gracias por acompañarnos en esta noche. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a poner ahí nuestra mirada en el capítulo 2 del libro. Antes de eso vamos a orar y dar gracias a Dios que nos permite estar aquí en la casa del Señor, poder cantar y tener compañerismo juntos. Y ahora, en este momento, abrimos su palabra y oramos para que ella hable a nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias. Estamos abriendo tu palabra, que es tu revelación para la humanidad, en particular para esta iglesia y muy en particular para cada uno de nosotros. Sabemos que esta palabra no volverá vacía, hará su efecto, Señor, en nuestro corazón y corresponderá a cada uno de nosotros escuchar y obedecer acerca de lo que tú nos dices. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo, abriendo el libro de Apocalipsis. Hicimos el domingo pasado la introducción en el capítulo 1, que nos va a dar un bosquejo general para poder entender la carta. Una estructura simple para aquel que luego quiere seguir leyendo la carta. Está en el capítulo 1 y versículo 19, que dice así: escribe las cosas que has visto. Eso es el capítulo 1. Luego dice, y las que son. Esos son el capítulo 2 y 3, que compete a lo que vamos a estar viendo en esta serie de las 7 cartas del Apocalipsis. Ese es el capítulo 2 y 3. Y luego del capítulo 4 al capítulo 22 serían y las que han de ser después de estas. Entonces, eso significa que después del capítulo 4 el relato se sale de la tierra y se traslada a las cosas que van a ser. Muy bien, estamos ahí en el capítulo 2 y dice así: escribe al ángel que está en la iglesia en Éfeso. Normalmente la palabra ángel, que es ángelos, se refiere a seres celestiales, casi en un 80-85%, pero también hay al menos un 15% en la cual se refiere a hombres que son mensajeros y portadores de la palabra de Dios. Pero en este caso es así, ¿no? Va dirigida a los encargados o a los pastores de las iglesias, ¿eh? Entonces es una carta que es para iglesias que estaban en el Asia Menor y que eran reales. Difícilmente el Señor se dirigiría a un ángel si en el versículo 2 él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ah? Se dirige a pastores o líderes. Lo que nosotros tenemos aquí en el capítulo 2 puede llegar a ser una foto, pero si quiere tener un cuadro de la película entera, debería ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí donde están los procesos fundacionales de las iglesias, especialmente en lo que eran estas iglesias que estaban en el Asia Menor y que fueron producto de los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Y ahí en Hechos capítulo 19, que no vamos a ir ahora, que va a ser una tarea ese para la casa porque nos va a demandar mucho tiempo, es de gran relevancia de que puedan conocer la situación geográfica, cultural y social de esta ciudad de Éfeso, que seguramente, y es así, era la ciudad más importante del Asia Menor, que en ese momento era una provincia romana porque estaba bajo el Imperio Romano, donde estaba constituida como la capital de toda la región, donde estaban los procónsules romanos, o sea, donde estaba el poder ejecutivo o legislativo en ese lugar, y tenía una importancia grandísima. Una ciudad que aproximadamente tenía más de 300.000 habitantes, y eso era una barbaridad de gente
para la época, sumamente importante, estaba al sur en el Asia Menor y era un puerto muy importante, era un puerto comercial muy importante, de donde pasaba todo el tráfico de mercaderías que venían desde Occidente a Oriente y viceversa. Éfeso era sumamente conocida y este contexto es bueno en este sentido. Una de las 7 maravillas del mundo estaba en Éfeso y era el templo de Diana de los Efesios o Artemisa para los romanos. Era un templo que tenía unos 145 metros de largo por 15 de alto. Era una joya arquitectónica a la cual todo el mundo antiguo deseaba visitar. Pero tenía otros atractivos, como lo era en entonces, por esa época. Era un turismo religioso, pero era un turismo religioso que tenía otros atractivos, porque ahí adentro había muchas sacerdotisas que ejercían una prostitución religiosa y que eso era muy común en el mundo pagano, en el mundo oriental. Y eso atraía muchísima gente de todo tipo a ese lugar y se ofrecían todo tipo de atracciones en cuanto a la promiscuidad y a la venta de una industria de amuletos, estatuillas y un montón de pócimas y de cosas supersticiosas en ese lugar. Cientos de miles de personas estaban ahí en ese lugar, ¿no? Y a ese lugar es donde llega el apóstol Pablo y un equipo muy chiquitito a predicar el Evangelio y comienza predicando el Evangelio en las sinagogas. No tiene tanto impacto, pero de ahí se va a los gentiles, a los paganos, y es impresionante el impacto que tiene el Evangelio sobre la ciudad. Fue pero tan grande el impacto que es casi que podemos usar las palabras que Pablo usó a los tesalonicenses, donde dice, y se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y en el centro de la ciudad se hizo una pila enorme con libros de magia, de superstición, de amuletos y de una cantidad de cosas que si sacan la cuenta eran millones y millones de pesos. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio en la mano y en la boca de Pablo trastornó toda la región de Asia. Éfeso fue un lugar clave y muy importante. Y esto también marca una estrategia para todas las iglesias y también para nuestra iglesia. Pablo la eligió. Fue un lugar privilegiado. No hubo un lugar en todos los viajes misioneros donde Pablo quedó tanto, donde formó tantos líderes, tantos discípulos, que luego inundaron Asia, que fueron líderes, que seguramente fueron pastores en las iglesias que se formaron. Ahí fue donde Pablo puso a un joven discípulo amado de él, llamado Timoteo, un chico muy joven, en medio de gente grande, ancianos y pastores ya grandes. Ahí donde le mandó él 2 cartas, primera y segunda Timoteo, diciéndole que rompa su timidez, que no tenga vergüenza de su juventud, sino que siga adelante y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahí en ese lugar fue donde ministró el gran apóstol Juan, antes y después de su exilio en la isla de Patmos. Entonces es impresionante ese lugar de Éfeso y la Biblia no pone las cosas por poner. Hay una razón por la cual puso a Éfeso primero, porque Éfeso vendría a constituirse como la madre de las iglesias en Asia Menor, ¿no? Y esto también nos sirve a nosotros, ¿no? Como iglesia. No solamente es el impacto interno, sino el privilegio que el Señor nos da de tener una iglesia con recursos, de tener una iglesia con líderes, con programas, con maestros, con pastores, con ministerios.
Es un privilegio muy grande, porque hay muchísimas iglesias que no tienen ese privilegio. Y cuando un creyente recibe más, tiene más responsabilidad sobre lo que recibe y va a dar cuenta sobre lo que recibe. No solamente en el aspecto interno, sino hacia nuestra comunidad, de la manera en que nosotros tenemos que extendernos. Y como seguramente el Señor puede tocar el corazón de muchos hombres y mujeres aquí en este lugar para extender el Evangelio y llevar adelante iglesias en nuestra comunidad de fe. Ese es el ejemplo que nos deja Éfeso, ¿no? Ahora, hay una manera de ver las 7 cartas en su conjunto. Algunos la han visto de esta manera, como que van siendo una cronología de tiempo desde el periodo final apostólico, estamos hablando hasta los 100 años, hasta el día de hoy, donde Éfeso se corresponde a la iglesia que vino posterior ya a los apóstoles. Cuando la fundación del apóstol Pablo en Éfeso, hasta las cartas que escribe el apóstol Juan, en el año 90, 95, han pasado unos 40 años. Éfeso era una iglesia de unos 40 años. Y en 40 años pasan muchas cosas en una iglesia. Puede pasar una generación o pueden pasar 2 generaciones. Y puede sobrevenir una generación que no tenga el mismo espíritu que tenía la primera generación. Y puede sobrevenir una tercera generación que no tenga el mismo espíritu que la segunda generación. Y entonces esas cosas son un legado generacional. Y el apóstol Juan va a tratar eso, el legado generacional, después de 40 años de historia. Pero eso es Éfeso. Pero después vienen otras iglesias que se corresponden a la época de los padres de la iglesia. Después viene otro periodo, un periodo bastante oscuro, que es el periodo medieval. Después viene otro periodo que es el de los 1500, de la época de la Reforma, donde se vuelve a la Biblia, a la palabra de Dios. Después viene la época de la Ilustración, de la razón. Y llegamos con el último, que es la Odisea, que, bueno, los comentaristas interpretan de esa manera, que esta es la última generación sobre la tierra. Lamentablemente, la Odisea, al hermano que le toque dar, es una iglesia tibia, es una iglesia religiosa, es una iglesia que ha perdido todo el sentido del espíritu al amor de Dios, ¿no? Y la Odisea dice, esa es la iglesia de los últimos tiempos. Tiene un pequeño problema esta interpretación, que solamente nos edifica a nosotros que vivimos en la última generación, porque los que vivían en la primera generación no podían adivinar lo que iba a pasar después, ¿verdad? Pero hay algo que creo que es mucho más importante cuando estamos paseando por las cartas. Cada carta representa un problema en particular de cada iglesia. Había muchas más iglesias en el Asia Menor que no se mencionan aquí, pero el Señor ha elegido estas 7 que tienen 7 características diferentes, donde el Señor comienza alabando algo en la mayoría, pero interpelando algo en otras, amonestando, advirtiendo de semillas que iban germinando en esas iglesias y que después iban a hacer mucho mal en las generaciones que vienen. Entonces, la importancia práctica de cada iglesia es que es posible que esté pasando por una situación personal en mi vida espiritual que encuadre en una de las iglesias. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No sé si ustedes ven el uso del verbo has, pasado.
En el pasado ha sido esto, y en el pasado ha sido esto, y cuando has empezado ha sido esto, y en la primera generación ha sido esto. No sé de ustedes cuántos saben de impresiones en las computadoras cuando uno hace impresiones. Pero hay un concepto que se llama página actual. Que tiene un montón de páginas, pero dice, yo quiero hacer una impresión solamente de la página 12. Entonces pone página actual y la impresora solo imprime esa. La exhortación de esta carta dice, ¿cuál es tu página actual? ¿Cuál es el momento que estás viviendo ahora? ¿Cuál es la foto de tu vida hoy? No los pergaminos del pasado, no los títulos de lo que has vivido, de lo que has sufrido, de lo que has servido, de lo que has ministrado, de tu historial o de tu biografía para con el Señor, sino que la palabra de Dios en esta carta está hablando de la página actual de vida, de cómo estamos hoy en nuestro corazón para con Dios. Y aquí es una iglesia de las pocas al cual el Señor alaba. Porque Éfeso desde un principio, desde la generación de Pablo, Timoteo y del apóstol Juan, fue una iglesia trabajadora. Fue una iglesia que ministraba. Fue una iglesia que capacitaba obreros, que discipulaba, que bautizaba, que tenía mucho servicio, seguramente tenía muchos campamentos, muchos retiros, muchos programas de niños, de jóvenes, de grandes, gente que iba y que venía y que visitaba iglesias por todos lados, y el Señor dice, alabo eso. Inclusive dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. En esa época no tenían la Biblia como la tenemos nosotros aquí. El canon bíblico se terminó de cerrar en los 90, 95 con los últimos escritos del apóstol Juan. Pero los escritos estaban todos desordenados. Pasó mucho tiempo para tener una Biblia compilada como esta. De manera de que cuando la iglesia estaba reunida un domingo, se presentaba una persona y hablaba con los pastores trayendo una carta diciendo, esta es una carta de recomendación de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Pero muchas veces esas cartas eran fraguadas. Esas cartas eran una mentira, porque no era así. Eran falsos maestros. Ya Pablo había advertido en el libro de los Hechos que en los postreros días vendrían falsos maestros que se meterían en el rebaño, ¿no?, como lobos rapaces, para devorar a los hermanos adentro de las congregaciones. Y esto ya estaba sucediendo. Pero la iglesia en Éfeso era una iglesia preparada. Era una iglesia preparada. Porque quizás le daban la oportunidad de subir y exponer el evangelio, la palabra de Dios. Pero ellos rápidamente se daban cuenta por dos características. Si lo que hablaba desde el púlpito se correspondía con lo que la palabra de Dios dice. Pero después, si su práctica de vida, su testimonio de vida que habla más fuerte que lo que predica, realmente era verdadero. Y los efesios estaban en capacidad para ver eso y detectar quiénes eran los falsos apóstoles. Y el Señor alaba eso. Y hoy en día es una tragedia muchas veces la ignorancia espiritual y de todo lo que se mueve en las redes sociales que contamina el evangelio, que hablan mentiras, que personas que solamente buscan su éxito personal y que han desplazado
la gloria del Señor por su gloria personal. Mensajes de autoayuda que no confrontan el pecado de la gente para no incomodar a nadie. Iglesias que implementan lo que funciona. Pero muchas veces lo que funciona no es lo que Dios aprueba. Pastores que quieren traer el mundo a la iglesia para que los feligreses se sientan cómodos como andan afuera y no tengan ningún impedimento y aquí nadie les confronte. Pero Efesios era eso. Y el Señor aquí la alaba profundamente porque dice, los has hallado mentirosos y has sufrido, dice, y has tenido paciencia. La iglesia que confronta el pecado de los hombres y la iglesia que confronta la cultura del mundo es una iglesia que sufre porque va a contramano de la cultura. Los pastores de las iglesias que sostienen sus principios a rajatabla y los sostienen y los traspasan a la generación, es un liderazgo que sufre, ¿no? Porque la naturaleza humana se resiste en el interior, ¿no?, al mandamiento. Pero la iglesia es una iglesia que debe no solamente resistir, sino que tiene la ayuda del Señor. Dice, y no has desmayado. Pero el versículo 4, fíjate, hay una palabra de contraste con todo lo que viene diciendo para atrás. Es como uno sienta a los hijos en la mesa y los empieza a alabar. Y el hijo dice, pero, como que se viene la segunda parte, ¿verdad? Muy lindo el discurso, pero, y el Señor dice aquí, pero, y hay aquí una semilla que se está desarrollando en el tiempo. Pero tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. Literalmente podría decir así, pero tengo contra ti que has dejado el amor, que es lo primero de todo. Es, ¿por qué? Una de las preguntas más difíciles es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es un lugar donde ningún ser humano, ningún líder, ningún pastor puede llegar. Y es el corazón humano, donde están las sedes de las motivaciones, de los intereses. ¿Por qué tocaron los muchachos la alabanza aquí? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para quién lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el espíritu con que lo hicieron? ¿Para la gloria de quién lo hicieron? Ese es un lugar donde solamente Dios llega e interpela. Y es un lugar donde nosotros permanentemente debemos hacer evaluaciones dada nuestra naturaleza egocéntrica que siempre nos juega en contra. Has dejado tu primer amor. Por tanto, y versículo 5 va a dar el remedio. Yo recuerdo una historia de recién casados. ¿Vieron los recién casados en luna de miel? Que van de la mano, se van riendo. De pronto una choca contra una maceta, cae. Y es algo sumamente divertido, dulce. Todo es divertido. Todo es dulce. Todo es amor. Todo es de la mano y con besitos y todo, van ahí. Y de pronto ella le sostiene la mano, me iban caminando por una peatonal y vieron que a las mujeres les encanta ver vidrieras, no sé qué obsesión tienen por ver vidrieras. Los varones la única vidriera que ven es electrónica y herramientas, pero las mujeres no, les encanta, aunque no compre vidrieras. Le sostiene la mano y dice, qué hermosa sandalia, dice ella. Y ella queda clavada, pero él quería seguir. Y era un tira y afloje. ¿Ah? Tira y afloje, tira y afloje.
hasta que el último ella le vence y siguen caminando. A los 10 metros el hombre se percata de que ella ya le había soltado de la mano. A los 20 metros se percata que el hombre iba hablando solo. A los 30 metros él empieza a hablar y ella contestaba con monosílabos. Sí. Entonces ahí vieron que a nosotros los hombres nos funciona la mitad del cerebro nada más. Entonces ahí empezamos a oler a quemado. Algo hay. Ahí es donde entra Apocalipsis capítulo 2. Recuerda dónde has caído y haz las primeras obras. Recuerda es un mandamiento que está en tiempo presente y dice recuerda. Y hacemos el ejercicio, ¿dónde fue? Y en algún momento el Espíritu Santo pone la imagen de una vidriera y una sandalia y entonces Él la toma fuertemente de la mano y no va para el negocio. Ni mira la vidriera, entra directamente, no importa lo que valía la sandalia. Le dice lo que sea y ella se la prueba, le anda bien y después, bueno, mi amor, perdón, te voy a comprar esta sandalia. Y ella dice, papi, tenemos tantas cosas para gastar, cuesta tanto, mejor no la compremos, pero te doy tantas gracias por el gesto, ¿no? Bueno, eso es Apocalipsis, recuerda. No dice perdiste el primer amor, dice dejaste. En algún momento dejaste la gloria del Señor y seguiste por tu propia cuenta. En algún momento disfrazaste la tarea de espiritualidad, la labor de piedad. En algún momento empezaste a venir al ministerio por venir. A congregarte porque la Biblia dice no dejando de congregarnos. A cantar porque otros cantan y perdimos el rumbo de la gloria de Dios y del amor de Dios y de la gloria de Él. Y nuestro corazón se va enfriando y cuando nuestro corazón se va enfriando empiezan a aflorar otras cosas feas, porque eso es una semilla. Empieza a salir el individualismo, empieza a salir la competitividad. Viste que hay iglesias que compiten entre ellos. ¿Quiénes tienen el mejor ministerio? ¿Quiénes tienen más gente? ¿Quiénes hacen mejor? ¿Quiénes tienen mejores recursos? Eso se llama perder el primer amor. Se desplaza el primer amor y pasa a ser la exaltación del hombre. Y esta iglesia espectacular de aquí, de Éfeso, de tanto impacto, año tras año estaba perdiendo eso. Estaba perdiendo el fuego misionero. Se estaba concentrando ya en sí misma, en la preparación de discípulos. Entonces dice, recuerda en qué momento perdiste el primer amor y arrepiéntete. Arrepentirse es un cambio de mente. Es girar, que vamos hacia un lugar de donde vamos a perder la espiritualidad en nuestras vidas y volvernos del camino, desandar el camino y volver al primer amor. Hay quienes lo ilustran también cuando uno recién recibe al Señor o pasa por las aguas del bautismo, esa pasión, ese entusiasmo, ¿no? Que dice, ¿a dónde sirvo? Aquí, allá, donde sea. Y uno deseoso de ofrendar para el Señor. Y cuando uno quiere que el templo, el lugar, la fachada, no sea un lugar para nuestra exaltación, sino que el templo refleje la gloria del Señor. Cuando alguien entra y dice, la gloria del Señor. Es que cuando alguien de la comunidad, esta mañana han estado los chicos en la
curso de membresía y ahí le hemos enseñado la visión de la iglesia. Los voy a poner en un apuro si les pregunto cuál es la visión de la iglesia y les hago decir a los chicos. Para no ponerlos en apuro, gente de la comunidad en discípulos de Cristo. Cuando gente de la comunidad entra y no nos paramos para demostrarles el amor cristiano, para saludarlos, para integrarlos, para hacerlos sentir cómodos, y si tenemos alguna oportunidad para que vuelva, mostrarle nuestro amor cristiano, estamos empezando a perder el primer amor. Concentrándonos en la reunión, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, en lo que vamos a hacer después, en lo que vamos a hacer mañana y todo eso. Pero aquí tenemos una misión y eso requiere de primer amor, ¿verdad? Entonces recuerda dónde dejé de hacer eso y hagamos las primeras obras. Y finalmente dice aquí el Señor: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la luz, la gloria de Dios que alumbra el lugar. El candelero es el sinónimo de testimonio de la iglesia y el testimonio personal de la iglesia. Éfeso tenía una fama impresionante y tenía un testimonio impresionante en Asia Menor. Pero estaba perdiendo ese testimonio. Estaba perdiendo esa luz. Estaba perdiendo el primer amor. Y le dice, empieza a hacer las primeras obras. En el mundo religioso judío, los fariseos amaban más el oro del templo que el templo. No puede suceder eso en nuestro corazón. Ese fuego no se puede perder. Ese amor no se puede perder. Entonces, sirvamos para la gloria de Dios. Compañerismo para la gloria de Dios. Ministerios para la gloria de Dios. Misiones para la gloria de Dios. Y cada uno sabe qué tiene que conquistar en su corazón. Éfeso no existe más como iglesia. Ni siquiera están las ruinas. Sabes que ahí en Éfeso había un río que se llamaba Caristus, que era el que proveía agua para el puerto de Éfeso. Y por la sedimentación y por la deforestación alrededor de todo Éfeso, los sedimentos llenaron el puerto de Éfeso y el lugar donde había agua se hizo tierra compactada. Y el puerto de Éfeso en el siglo VI desapareció. Y a causa de que el puerto desapareció, toda la ciudad tuvo que ser trasladada. Éfeso no existe más. Y lo mismo también sucedió con una iglesia tan linda, tan grande, tan poderosa, tan impactante y de tan grande testimonio. Eso no tiene que suceder con nosotros en nuestra vida personal. Nuestra luz no se tiene que apagar, porque somos nosotros la luz del mundo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. La palabra venciere es la palabra conquistar. En esta noche, viendo nuestra página actual de cómo estamos hoy, no como hemos hecho el tiempo pasado ni ayer, sino hoy, nuestra página actual, Dios ve nuestro corazón y cada uno sabe lo que tiene que conquistar. Éfeso ya no libraba una batalla misionera, ya la batalla estaba en el corazón. Y digo, cada uno tiene lo que tiene que conquistar, porque cuando uno pierde el amor, nacen las malas hierbas, el individualismo, el exclusivismo,
el espíritu competitivo, las envidias, los celos, las amarguras de corazón. Esas son las malas plantas y las malas raíces que empiezan a crecer en un terreno donde el testimonio del Señor se va. Eso es una cosa horrible. Es una cosa horrible que la gloria de Dios nos abandone. Porque en cada cosa que hacemos como iglesia hay un milagro que el Señor siempre hace. Y me canso de escuchar los testimonios de los campamentos, de los retiros, que dice, es increíble lo que Dios hizo. No sabíamos cómo podía suceder esto, pero sucedió. Y eso porque el Señor va adelante en nuestro testimonio, porque hacemos las cosas por amor al Señor y Él lo sabe. Él lo sabe. Y por eso Él hace milagros. Pero cuando un corazón se aparta de Él, los milagros se hacen a un lado. La vela se apaga. Ya no hay más luz. Ya no hay más llama. Eso no nos tiene que suceder. Evaluemos nuestra vida siempre para ver cómo está nuestro corazón. Amado Señor, en esta noche que hemos abierto el libro de Apocalipsis, que fue una profunda interpelación para esta iglesia tan poderosa de Éfeso. También lo es para nosotros ahora, en los finales de los tiempos. Esta carta habló en el primer siglo, esta carta habló en todos los tiempos, y esta carta hoy habla a nuestro corazón. Y desnuda la condición de nuestra vida espiritual delante de ti. ¿Cómo estamos? Tú lo sabes. Y tu palabra nos dice, recuerda dónde has caído. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres un Dios de oportunidades, porque normalmente esto no sucede. Sumidos en nuestras tareas, en nuestras labores, en nuestros trabajos, nos olvidamos de ti y que tú nos has dicho, sin mí, nada podemos hacer. Esta carta queda en nuestro corazón en esta noche, Señor, que produzca su efecto no solamente en nuestra mente, sino también en nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.